Una academia para opositores que no se anuncia, que no aparece en internet, a la que solo llegas a través de algún contacto. Profesores que son inspectores del Banco de España y que cobran las clases en metálico, en sobres, en la calle o en un bar. Hoy en Un Tema al Día, sobres de dinero a la sombra del Banco de España. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, tenemos el patrocinio de Podimo. Como cada viernes, al final de nuestro podcast, encontrarás una recomendación para escuchar durante el fin de semana. Vale, instrumentos de capital que no estén sujetos a trading, ¿vale? Y que la empresa haya decidido incluir esta categoría sin existir la obligación. Estamos en clase. Estamos escuchando a un inspector del Banco de España. Está impartiendo clases particulares a personas que quieren presentarse a unas oposiciones para plazas precisamente en el Banco de España. Lo hace por su cuenta. Hay grupos de unos 25 alumnos, varias asignaturas. Se explican los fundamentos necesarios para aprobar el examen. Contabilidad, estadística, sistema financiero. Ahora ya, respecto al tema de... La grabación se ha detenido. De temas administrativos. Aquí el inspector profesor da por finalizada la clase online y detiene su sistema de grabación. Y pensando que ya no graba nadie, explica a sus alumnos cómo hay que pagarle. ¿Vale? Sea el pago, lo que toque cada uno, que yo no sé, de julio, septiembre y octubre, ¿vale? ¿Ok? 3 opciones para los nuevos, ¿vale? O para los que no hayáis venido alguna vez. Oye, yo vivo en Boadilla, me podéis pagar en Boadilla, ¿vale? Otra, podéis pagar a los que vayáis con mi hermano en Goya, ¿vale? Y luego, la idea del viernes es que quedamos en la calle Fuencarral, en un sitio que se llama de Bellota, que está enfrente del McDonald's o del Burger, no sé lo que hay allí, ¿vale? Cualquiera de las 3 opciones para quedar o para tal, fenomenal, ¿vale? Pues dicho esto, pues nada más. Pero sentada en esa clase, había una periodista del diario.es. Elena Herrera, hola. Hola. Se trata de una investigación en la que has trabajado durante varios meses. Estamos hablando no solo de este, sino de otros 2 inspectores del Banco de España. Uno de ellos es alto cargo en el organismo público. Se dedicaban a dar clases particulares a opositores. Lo llamativo es cómo cobraban esas clases. Sí, así es. Lo que llama la atención de esta especie de academia en la sombra que han montado estos 3 empleados del Banco de España es el sistema de pagos que explica muy bien el preparador en este audio que acabamos de escuchar. Según hemos podido constatar en el diario.es, asistiendo a las clases y haciendo esas entregas de dinero y, por supuesto, hablando también con otros opositores, es que los pagos se realizan casi siempre en efectivo, en mano, que es como te indican los propios preparadores que hay que hacerlo, y sin recibir ningún tipo de documento, recibí, albarán, que acredite que tú has hecho esos pagos, ¿no? De hecho, los pagos por medios que sí que pueden dejar rastro, como puede ser una transferencia bancaria o el Bizum que ahora todos acostumbramos a utilizar, son excepcionales y se reservan principalmente a gente que vive fuera de Madrid y que es donde viven los preparadores. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, las asignaturas clave para preparar la oposición son 4, contabilidad, estadística, matemáticas y sistema financiero. Y los 3 preparadores han pactado un precio similar para estas materias, que es 160 euros al mes por 4 clases de 3 horas. Entonces, si un opositor está preparando a la vez las 4 materias, lo que es bastante habitual, pues el pago mensual es de 600 euros al mes. Todo esto durante el tiempo en el que te estás preparando, que suele ser año y medio, 2 años, con lo cual hemos recabado testimonios de alumnos que han pagado más de 9.000 o 10.000 euros por toda la preparación. El negocio es también suculento para los preparadores, porque cuentan con grupos de decenas de alumnos. De hecho, uno de los preparadores, que además imparte 2 asignaturas con grupos que superaban los 25 alumnos en otros años, pues esto lo ha llegado a reportar algunos meses ingresos de 8.000 euros por ambas materias.
Todo eso al margen, por supuesto, de su sueldo como empleado en el Banco de España. Que no es precario. Que no es precario. Bueno, los preparadores son inspectores de entidades de crédito, ellos entran con un sueldo de 55.000 euros, pero bueno, ella es gente con experiencia, con lo cual han aumentado de nivel y está por encima de esa cifra, con seguridad. ¿Y dónde suelen suceder esos pagos? Pues una parte llamativa también de toda esta historia son los lugares, ¿no? Que los propios preparadores te indican dónde tienes que hacerlo. Entonces ellos te citan, vienen sus propios domicilios, vienen bares en los que quedas y ya te tomas una Coca-Cola o una cerveza y comentas un poco cómo llevas la oposición, o una de las preparadoras te citan en una oficina de un coworking que ya alquila una vez al mes durante 2 horas y media o 3 y van pasando por allí los opositores a depositar el dinero de ese mes. Elena, ¿cómo empieza esta historia? ¿Cómo consigues acceder a estas clases para poder demostrar todo esto? Bueno, pues la historia nace como tantas, ¿no? De una investigación anterior que publicó Marcos Piñeiro aquí en el diario.es cuando contamos que jueces y fiscales cobraban en metálico por formar opositores. Pues hubo una persona que había asistido a estas clases con preparadores del Banco de España hace tiempo y que nos contó pues, que esta dinámica también se daba con personal del supervisor. Ahí nos pusimos manos a la obra a buscar otros testimonios y bueno, lo siguiente es parte del secreto profesional y no podemos desvelar las fuentes. Pero sí te puedo contar que, como cuentan varios alumnos en los reportajes que hemos ido sacando, que no es difícil hablar con los profesores si estás interesado en hacer la oposición y además tienes los 600 euros al mes que se requieren para ello. Pero tú no tenías formación previa financiera como para ser opositor al Banco de España, ¿no? Sí, me estoy perdiendo algo. Es cierto que yo cuando los contacté, pues no me preguntaron, no me hicieron excesivas preguntas, la verdad. Con que yo creo que estás a clase y les pagues, pues ya les parece bien. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos inspectores? Es gente que muy reputada en el supervisor, que además da clases de materias con las que ellos trabajan habitualmente y las que están muy actualizados. Y bueno, es muy habitual que los opositores recurran a gente de este nivel, ¿no? Porque es cierto que son de gran ayuda para preparar la oposición. ¿Y los alumnos? ¿Qué os comentan? Sí, pues hemos contactado con decenas de ellos. La verdad es que algunos directamente no han querido hablar. Es cierto que uno de los profesores les advirtió en un grupo de WhatsApp cuando empezamos a hacer las llamadas de que mejor no hablaran con el diario.es. Otros sí que nos contestaban, aquí estaban preparando la oposición, el tiempo que llevaban, pero eran reticentes a hablar del tema de los pagos, de cómo los hacían, si los hacían en mano, en efectivo, de eso no querían hablar. Y otros pues sí que nos han confirmado que efectivamente han estado durante meses haciendo pagos mensuales de estas cantidades y que sin recibir nunca, por supuesto, ningún tipo de recibí, albarán, nada. ¿Estas clases son con o sin el permiso del Banco de España? Sí, los tres cuentan con el reconocimiento de compatibilidad de la Oficina de Conflicto de Intereses, que es un organismo que depende del Ministerio de Hacienda y de Función Pública. Pero algunos de esos permisos es cierto que no cuadran con las actividades que vienen ejerciendo durante los últimos años. El Banco de España se limita, según nos han dicho en el supervisor, se limita a comprobar que tienen la compatibilidad y a partir de ahí se considera una actividad privada. Estamos hablando del Banco de España, que no es una empresa privada cualquiera ni pequeña. Estamos hablando de un organismo del Estado que se dedica a supervisar el sistema bancario. Y estamos hablando de unos inspectores que son profesional muy cualificado precisamente para mantener un orden en el sistema económico. Es paradójico que hayáis descubierto este sistema de pagos. No es cualquier cosa. Es cierto que es un método de pago que llama poderosamente la atención, pero eso lo hemos considerado noticioso como para hacer una investigación en la que hemos estado meses. Y sin duda parece llamativo, ¿no?, que haya inspectores del Banco de España, el supervisor bancario, que como método principal de pago de estas preparación de oposiciones ofrezcan la posibilidad de hacerlo en efectivo. Elena Herrera, muchas gracias y enhorabuena por la investigación. A ti. Y antes de marcharnos, una recomendación para el fin de semana. ¿Ha llegado de verdad el hombre a la luna? ¿Qué hay de cierto en la presunta muerte de Paul McCartney en 1966? Vivimos en la edad de oro de la conspiranoia. Hay una mano negra detrás de cualquier gran acontecimiento. El anticristo y aquellos que le sirven. El planeta Tierra se ha convertido en un gran ecosistema de la desinformación, que en los últimos tiempos se propaga por todo el mundo como una corriente alternativa de pensamiento. ¿Por qué el gobierno nos oculta la Tierra plana? Como ellos nos llaman, somos la disidencia controlada.
por qué estos relatos son tan adictivos. ¿Hay algo de cierto en lo que cuentan? Eso trata de desgranar Carles Tamayo en Disidencia Controlada, un podcast que pretende sumergirse en el oscuro mundo de la conspiración y las fake news. Descúbrelo en Podimo. Entra en podimo.es/aldía y disfruta gratis durante 45 días de todo su contenido exclusivo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez, el montaje de Pedro Godoy, un saludo de Juan Luis Sánchez. El martes, otro tema. Un abrazo.